Bueno, ahora vamos a estudiar el modelo normal, que es el último modelo que vamos a estudiar continuo. Es uno de los modelos más importantes, así que eh, lo tenemos que estudiar bien a este modelo. En general, la distribución normal, también llamada distribución de Gauss, es la distribución de muchas variables aleatorias, como por ejemplo los errores de medida, las distancias de frenado, altura, peso, medidas de aspecto conductista, emocional. ¿Qué característica tiene una variable con distribución normal? Fundamentalmente es una distribución simétrica, con la mayoría de los valores concentrados alrededor de su media, de su valor promedio. Y la característica fundamental es que a medida que nos alejamos de ese valor medio, los valores son cada vez menos probables. Bueno, la distribución normal está caracterizada por dos parámetros, la media, mu, y la varianza, sigma cuadrado. Fíjense, esto habla un poco de la importancia que tiene la distribución. La distribución normal le da el símbolo a todas las medias y le da el símbolo a las varianzas en general. La representación gráfica es esta, la curva normal, y fíjense que los valores alrededor de mu, valores cercanos a mu, tienen una alta probabilidad. Este intervalo es muy probable para esta distribución, y a medida que nos alejamos de mu, esos valores van siendo cada vez menos probables. ¿Está bien? Lo mismo si nos alejamos de mu hacia los valores menores. La función densidad está dada por esta expresión, en donde el símbolo pi que aparece acá es el número irracional 3,14 y tenemos es una función exponencial, este es e, la base del logaritmo natural. Y fíjense que esta función densidad, la indicadora no está escrita, porque en realidad esta función vale para todo real. Entonces no hace falta poner indicadora, vale para todo real. Bueno, vamos a resumir la información de la distribución normal o de Gauss. La función densidad está dada por esta expresión, es una función exponencial que vale en todos los reales. La gráfica es una curva de este tipo. Fíjense, lo que está marcado acá en naranja, esta área que está marcada en naranja sería la probabilidad de que la variable tome valores menores o iguales que este valor x. O sea, esa área, ¿está bien?, está representando esta probabilidad. Y este valor también podríamos decir que es la función de distribución acumulada en ese punto. Esto es, digamos, el repaso de lo que hemos visto en variables aleatorias continuas. Acá también vemos que la curva gráficamente podemos ver que los puntos de inflexión se dan en x igual a mu menos sigma y en mu más sigma. Esto lo vamos a ver con detalle después, pero ya gráficamente podemos ver que la curva cambia la concavidad en ese punto. Bueno, el soporte de la función es, como dijimos, todos los reales, por eso la indicadora no tiene sentido de escribirse, y los parámetros son mu y sigma cuadrado. Esos parámetros intervienen en la función densidad. Acá tenemos la varianza, acá también, y ahí tenemos la media.
espacio de parámetros va a estar dado por el producto cartesiano de los reales. Mu puede ser cualquier valor real, podría ser un valor negativo si estamos, pensemos, si estamos midiendo pérdidas en una empresa o estamos midiendo alturas bajo el nivel del mar. Son valores, son variables menos frecuentes, pero mu podría tomar valores negativos. Y la varianza, como toda varianza, tiene que pertenecer a los reales positivos. Entonces, el espacio paramétrico es el producto cartesiano de los reales por los reales positivos. Se puede probar, pero nosotros lo vamos a aceptar simplemente, que la esperanza, si nosotros determinamos la esperanza de esta variable aleatoria con esa función densidad, se puede probar que es mu. O sea, hay que utilizar otras técnicas que no las vamos a ver en este curso, como la función generadora de momentos, pero se puede probar que esta es la media y también se puede probar que la varianza es igual a sigma cuadrado. La notación, ¿cómo indicamos que una variable es normal? La indicamos simplemente con la letra n mayúscula de normal, y los parámetros son media y varianza. A veces resulta más conveniente simplemente indicar el desvío y utilizar como notación media y desvío. ¿Por qué digo que a veces resulta más conveniente? Porque tanto en la aplicación del celular, en la aplicación Probability Distribution, tanto en esa aplicación como en el R, nosotros lo que tenemos que colocar como dato es el desvío, no la varianza. Entonces, uno finalmente termina anotando cuál es el desvío, que es lo que necesita para calcular probabilidades. Bueno, en cuanto a la interpretación geométrica, vamos a interpretar la media como un factor de traslación. Si nosotros tenemos una representación de una curva normal y trasladamos esa curva en forma rígida en el eje X hacia un lado, hacia la izquierda o hacia la derecha, lo que ocurre es que la curva se mantiene. Si la trasladamos en forma rígida, la curva se mantiene y lo único que cambia es la media. ¿Está bien? Fíjense, acá la curva roja tiene una media, la media es -3. En la curva verde la media es 0 y en la curva lila la media es 3. La curva es la misma, tenemos la misma forma, lo único que cambia es dónde está ubicada esa curva. O sea que la media representa, la media la interpretamos como un factor de traslación. Si cambiamos la media es porque hemos trasladado la curva. La desviación típica es un factor de escala, es decir, a medida que el desvío es más chico, los valores están más concentrados respecto del valor medio y la curva es más puntiaguda. ¿Está bien? A medida que el desvío aumenta, como por ejemplo en la curva azul, la curva se aplana y en la curva roja vemos que todavía es más aplanada. Esto, recordemos que ¿por qué se da? Porque tenemos más dispersión y el área total bajo la curva sabemos que es 1. Entonces, al mantenerse el área de 1, la curva se aplana. Bueno, ¿cuáles son las características de la distribución normal? La curva normal tiene forma de campana, se le llama a esta forma de campana, y la distribución es simétrica respecto de la media. ¿Está bien? O sea, si yo me alejo a unidades a la derecha o a la izquierda o a la derecha, la función densidad es la misma.
simétrica respecto de la media. La función densidad es estrictamente positiva y esto se debe a que es una función exponencial. ¿Está bien? Entonces va a ser f de x, va a ser siempre mayor que 0 y va a tomar el valor 0 como límite. O sea, tiene una asíntota en el eje x. O sea que el límite para x tendiendo a más infinito es 0 de la función densidad y lo mismo que el límite para x tendiendo a menos infinito. Tiene un máximo en x igual a mu, eso es claro en forma gráfica, se ve claramente, lo vamos a ver, vamos a obtener ese máximo en forma analítica. Y también los puntos de inflexión, que esto lo vimos en el primer gráfico, los puntos de inflexión se dan en mu menos sigma y mu más sigma, que es donde la curva cambia la concavidad. Bueno, vamos a determinar en forma analítica las características que vimos en la distribución normal. Lo primero vamos a probar que tiene un máximo en x igual a mu. Para determinar los extremos de una función, lo que tenemos que hacer es encontrar el valor, en este caso el valor de x, que permite que se anule la derivada primera de la función. Entonces, recordando que esta es la expresión de la función densidad, tenemos que derivar esta función y ver para qué valor de x se anula la derivada primera. Esta expresión es una constante. Cuando derivamos, nos queda la misma constante. Y acá tenemos una función exponencial. Sabemos que la derivada de e a la x es e a la x, pero acá tenemos una función de x, entonces tenemos que aplicar la regla de la cadena. La derivada de f de x va a ser la misma constante por la expresión e tal cual como tenemos en la función densidad, y ahora tenemos que derivar el exponente. En el exponente, ¿qué tenemos? Una constante que afecta a una función de x. Entonces va a ser la misma constante por la derivada de esta función. La derivada de esta función es 2 por x menos mu. Y después tengo que derivar esto que tengo acá dentro, que va a ser la derivada de esto respecto de x, es 1. Entonces, en definitiva, nos queda la constante por 2 por x menos mu, porque la derivada de esto es 1. Y ahí terminamos con la regla de la cadena. Bueno, ahora, ¿para qué valor de x esta derivada se hace 0? Claramente la derivada primera se anula más rápido para cuando este término se hace 0. Entonces, la derivada primera se va a hacer 0 para x igual a mu. Entonces, en x igual a mu tenemos un punto crítico, un valor crítico. ¿Qué tenemos que hacer para ver si es un máximo o un mínimo? Evaluar en este punto la derivada segunda. Si hacemos la derivada segunda, obtenemos esta expresión. Entonces, en esta expresión tenemos que ver qué ocurre cuando reemplazamos a x por mu. Si reemplazamos a x por mu, fíjense que lo que nos queda es, si reemplazamos x por mu, esto que está acá, nos queda 0, o sea, e a la 0 me queda 1. Acá también esto se anula. Entonces, lo único que me queda es esto, que es constante,
y que es negativo. Entonces, si la derivada segunda en mu es menor que 0, en x igual a mu tengo un máximo. ¿Está bien? Hemos probado que la función tiene un máximo en... Bueno, ahora vamos a tratar de obtener en forma analítica los puntos de inflexión. Recordemos que para determinar los puntos de inflexión tenemos que ver cuáles son los valores de x que anulan la derivada segunda. En la diapositiva anterior tenemos la expresión de la derivada segunda y vemos que esta función se anula para el corchete, digamos, la expresión del corchete es esta que tenemos acá. Entonces, la derivada segunda se va a anular cuando esta expresión sea 0. De acá despejamos x, tenemos que despejar de esta expresión x. Entonces nos queda que x menos mu al cuadrado es igual a sigma cuadrado, y de acá deducimos que x menos mu va a ser igual a más menos sigma, aplicando raíz, y por lo tanto nos van a quedar dos valores como puntos de inflexión, mu más sigma y mu menos sigma. Estos son los puntos de inflexión de la curva normal. Bueno, la curva normal tiene una característica muy peculiar, que es que si nosotros determinamos un intervalo centrado en la media de radio igual a sigma, para cualquier variable con distribución normal, esa probabilidad vale 0.68 aproximadamente. ¿Se entiende? Si nosotros, cualquiera sea la media y cualquiera sea el desvío, si nosotros a partir de la media, mu más sigma y mu menos sigma, este intervalo tiene una probabilidad de 0.68, es decir, el 68% de los valores están a un desvío de la media. A dos desvíos de la media aproximadamente vamos a tener el 95% de los valores, y a 3 prácticamente el total, o sea, porque es 0.997. Bueno, la función densidad es simétrica y tiene un solo modo, que coinciden media, mediana y modo. Los puntos de inflexión están a una distancia sigma de mu. Si tomamos intervalos centrados en mu, a una distancia igual a sigma, tenemos una probabilidad del 68%, a 2 sigmas 95 y a 3 sigmas 99, vamos a decir en forma aproximada, aunque prácticamente esto es el 100%, porque es 99.7. Bueno, lo que hay que tener claro es que no vamos a poder determinar nosotros las probabilidades, porque esta función densidad no tiene primitivas expresables en términos de funciones comunes. O sea que esto, dentro de todo, es una suerte para ustedes, porque no hay que integrar, hay que buscar ayuda. Y para eso utilizamos o la aplicación del celular o el R. No vamos a calcular nosotros probabilidades para una normal. Y bueno, todas las distribuciones normales mu sigma cuadrado se pueden, a través de una traslación y de un cambio de escala, convertir en una normal 0,1. O sea, se puede trabajar con la distribución normal estándar o normal tipificada. Esta distribución tenía más utilidad antes,
en donde no era tan posible contar con un software que calculara estas probabilidades y lo que se hacía era recurrir a tablas. Entonces en estas tablas, bueno, no podemos tener una tabla por cada normal que se nos pueda presentar en la vida, entonces lo que se hacía era tabular para la normal 0,1. Entonces nosotros teníamos un problema para mu sigma y convertíamos nuestro problema en el problema de una normal estándar y calculábamos las probabilidades para esa normal tipificada. Esta técnica de estandarizar tiene sentido cuando yo quiero comparar individuos de poblaciones diferentes, poblaciones normales diferentes, y no dispongo de una herramienta que me permita calcular probabilidades, ya sea una computadora con un software o en la aplicación del celular. Bueno, ¿qué es la normal estándar? O sea, si x tiene una distribución normal, entonces si yo a esta variable x le resto su media y la divido por su desvío, ¿sí?, obtengo una nueva variable aleatoria, z, que tiene distribución normal. Esta es una propiedad que la vamos a aceptar, y es que si yo a una variable normal, la multiplico por una constante, le sumo una constante, la variable que resulta sigue teniendo distribución normal. Lo que podemos nosotros sí determinar a partir de lo que sabemos de las propiedades de esperanza y de varianza es qué esperanza tiene esta z. La esperanza de z es la esperanza de esta expresión. ¿Está bien? Ahora, esto lo podríamos escribir así, para que claramente se vean las propiedades que vamos a aplicar. Acá tenemos una variable menos mu, menos una constante, por otra constante. Entonces, cuando teníamos la esperanza de a por x, sabemos que esto es a por la esperanza de x. Entonces, lo podemos escribir de esta manera: 1 sobre sigma por la esperanza de x menos mu. Ahora, sabemos que la esperanza de una suma algebraica es la suma algebraica de las esperanzas. Entonces, acá podemos decir que esto va a ser igual a la esperanza de x menos la esperanza de mu. La esperanza de mu es la esperanza de una constante, eso vale mu. Y la esperanza de x también vale mu. Entonces esto nos queda mu menos mu y nos queda igual a 0. La esperanza de z es 0. ¿Y qué podemos decir de la varianza? La varianza tendríamos que pensar lo mismo, escribirlo de la misma manera y ahora pensar en la propiedad de varianza. Si yo tengo, esto es una constante, la varianza de a por x, veamos esto como otra variable aleatoria, es a cuadrado por la varianza de x. O sea que 1 sobre sigma sale como 1 sobre sigma cuadrado. Y ahora tenemos la varianza de x menos una constante. Cuando a una variable le sumamos o le restamos una constante, lo que hacemos es trasladar la distribución, pero la varianza no se afecta, no queda afectada. Entonces esto nos queda igual a varianza de x. Y entonces tenemos varianza de x, que es sigma cuadrado sobre sigma cuadrado igual a 1. Quiere decir que si tenemos una variable normal con media mu y varianza sigma cuadrado, entonces esta variable estándar, normal estándar, tiene distribución normal con media igual a 0 y varianza igual a 1. Bueno, esto es lo que hemos hecho, el cambio de escala, y lo que dijimos que si nosotros queremos calcular una probabilidad en una normal mu sigma cuadrado, si hacemos el cambio de escala,
podemos calcular, o sea, la probabilidad es exactamente la misma, calculando esa probabilidad con el cambio de escala en la normal 0,1. Y esto, lo que dijimos, nos permite comparar valores de distribuciones normales diferentes. Si no tenemos un soporte técnico que nos permita calcular las probabilidades, si no, no tiene ningún. Bueno, voy a poner un ejemplo en donde de alguna manera para resolverlo, una de las formas es utilizar la normal estándar, si no disponemos de un soporte que nos permita calcular probabilidades, ¿no? Siempre que estemos en esa situación. Y yo quiero comparar dos individuos de poblaciones distintas, normales. Entonces, por ejemplo, se quiere dar una beca a uno de dos estudiantes de sistemas educativos diferentes y lo que queremos es asignar la beca al que sea mejor. Entonces tenemos el estudiante A tiene una calificación de 8 en un sistema donde la calificación de los alumnos se comporta como una normal con una media de 6 y un desvío de 1. Y el estudiante B, el otro candidato, tiene una calificación de 80 en un sistema de calificación que tiene una media de 70 y un desvío de 10. Entonces, una posible solución que sería, como yo no puedo comparar estos estudiantes porque están en poblaciones normales distintas, es llevarlo a una misma escala que sería la normal estándar. Los llevo a una misma escala y me fijo en esa escala que sí puedo comparar. Entonces, si trato de llevar el estudiante A a la escala de la normal estándar, ¿qué tendría que hacer? Restar la media de A y dividirlo por el desvío de A. Entonces va a ser este 8 que se sacó A, para llevarlo a la normal estándar va a ser 8 menos 6 sobre 1, me da 2. Ahora lo mismo hago con B. B, ¿qué tengo que hacer? Para estandarizar tengo que restarle la media de B. Entonces, a este 80 le tengo que restar 70 y dividirlo por 10. Eso me queda 1. Entonces, ¿cuál de los dos elijo? ¿Cuál de los dos estudiantes es mejor? Es mejor en el sentido de los buenos. Es más raro como buen alumno. Claramente, lo que tenemos es esto en forma gráfica. Este es B, que está a un desvío, y este es A. A es un estudiante, ¿sí?, que tiene un porcentaje mucho menor de alumnos que son mejores que él. Entonces, como la normal tipificada, la Z que le corresponde a A es más grande que la Z que le corresponde a B, podemos decir que este A es más raro en el sentido de los buenos. Es un mejor candidato porque tiene muchos menos alumnos en este sistema que tienen una calificación mayor que A. A sería un mejor candidato. Este es un ejemplo en donde podemos llevar a una misma escala dos individuos de poblaciones normales diferentes y así podemos darnos cuenta cuál es el que nos corresponde de acuerdo al problema que tengamos, cuál es el que tendríamos que elegir. Bueno, vamos a ver el ejemplo 5 de las notas de clase. En este ejemplo vamos a trabajar con los ingresos
mensuales de un conjunto de operarios que tiene una distribución normal con una media de 1000 y una desviación estándar de 100. Y nos preguntan cuál es la probabilidad de que un operario gane entre 900 y 1100 pesos mensuales. Bueno, esto en realidad tendríamos que cambiar a ingresos diarios porque ahora no tienen mucho sentido estos valores, ¿no? Pero este es el ejemplo que tienen en las notas de clase. Bueno, antes que nada definimos la variable para que quede clara cuál es la distribución, sus parámetros, media mu, desvío 100. Ahora nos piden la probabilidad de que x esté entre 900 y 1100. Ese 900, si lo vemos acá comparando, es 1000 menos 100, o sea que es la media menos un desvío. Y el 1100 va a ser la media más un desvío. Entonces, lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que x esté entre la media menos un desvío y la media más un desvío, y vimos que esto siempre es 0.68 cuando la distribución es normal. Bueno, cuando a ustedes se les presenten probabilidades de este tipo, que uno las puede escribir en términos del desvío, podemos calcular en forma aproximada esas probabilidades. Si no es el caso, tenemos que recurrir a la aplicación del celular o al R. Si lo calculamos con el R, fíjense que va a ser P de probabilidad acumulada, de normal, y entonces lo que vamos a hacer es la acumulada en 1100 menos la acumulada en 900. ¿Está bien? Con este comando directamente obtenemos el valor más exacto, que es 0.6826. ¿Ven? Este 0.68 es una buena aproximación a lo que nos da el R. Bueno, en forma gráfica tenemos el 1000. Lo que tendríamos que ubicar en forma aproximada es los puntos de inflexión, 900 y 1100, que son donde la curva cambia a la concavidad, y esta área es la que estamos buscando y es lo que representa el 68% del área total. Eso es lo que corresponde, lo azul representa 0,68. Esto, si lo lleváramos a la normal estándar, ¿qué tendríamos que hacer? Restar la media, que es 1000, dividir por el desvío, que es 100. Y eso nos queda esto que está acá, que es la normal estándar, porque es la x menos su media dividido su desvío. Se convirtió en la z. Y haciendo esta cuentita nos da menos 1 y esta otra nos da 1. O sea que esto nos va a dar con el R 0.6826 lo mismo. Esto, si lo hacemos con R, podríamos poner 0,1 como media 0, desvío 1, o simplemente poner P normal 1 menos P normal menos 1. Si lo ponemos así, sin parámetros, por default el R interpreta media 0 y desvío 1. Y nos da el valor, el mismo valor. Entonces esto es lo que vimos. Calcular la probabilidad en la normal con media 1000 y desvío 100 entre estos valores es exactamente equivalente a la z entre menos 1 y 1, que son los valores estandarizados. Bueno, este grafiquito de alguna manera les está mostrando lo que decimos, lo que hacemos cuando trabajamos en la normal tipificada o la normal estándar es simplemente un cambio de escala. Tenemos esta escala original, la X, y pasamos
a la escala en Z, que es acá el 1000 va a ser, si nosotros a 1000 le restamos 1000, lo dividimos por 100, nos da el 0. El 1100 es el 1 y el 900, haciendo la cuentita, nos da -1. Entonces, ahí vemos gráficamente lo que estábamos viendo. Bueno, volviendo al ejemplo que vimos recién para la normal tipificada, comparando el estudiante A y el B, si nosotros tenemos el R o la aplicación del celular, no nos hace falta tipificar, porque ¿qué hacemos? Calculamos la probabilidad de, por ejemplo, una forma de resolverlo sería calcular la probabilidad que acumulamos hasta el 8 que se sacó A. Y esto nos da 0.977, o sea, 0.98. ¿Qué significa? Que casi el 98% de los estudiantes del mismo sistema que A se sacaron calificaciones menores que A, menores o iguales que la que se sacó A. En cambio, para el estudiante B, el 84% se sacó calificaciones menores que él. Entonces, es un mejor candidato para la beca A. ¿Está bien? Podemos pensarlo así. O también pensarlo como que el estudiante A es superado solamente por el 2% de los alumnos. En cambio, que B es superado por el 16%. ¿Está bien? Entonces, de esta forma podemos resolver sin recurrir a la normal estándar. Bueno, ahora, ¿por qué es tan importante la distribución normal? Vimos propiedades interesantes que cumple la distribución normal, vimos que había muchos ejemplos de variables que tienen esta distribución, pero la importancia que tiene la distribución normal es la siguiente. Aunque una variable aleatoria no posea distribución normal, hay ciertos estadísticos, estimadores calculados sobre muestras elegidas al azar que sí poseen distribución normal. Es decir, que por ahí cualquiera sea la distribución que tengan nuestros datos, los objetos que resumen la información de la muestra posiblemente van a tener distribución normal. Entonces, esto es lo que hace que la distribución normal sea una distribución tan importante. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto en esta unidad? Hemos visto variables aleatorias continuas, la función densidad, las propiedades de esa función, la distribución acumulada y sus propiedades, valor esperado, varianzas cuantiles y propiedades de esperanza y varianza. Modelos, vimos el modelo uniforme y el modelo normal. El modelo Pareto, que lo tienen en las notas de clase, no lo vamos a ver